Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú atraes, Señor, a la iglesia cada día a los que han de ser salvos, bendito Dios. En ti tenemos confianza, Señor. En ti están puestos nuestros ojos, bendito Dios. Te damos muchas gracias por este momento, Señor, que nos permitiste cantarte alabanza, Señor. Glorificarte, Señor, exaltarte con nuestra voz, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que harás, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, que quites todo pensamiento humano, Señor, toda intención humana, Señor. Que tú hables, Señor, que tú hables a nosotros, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea, Señor, como esa agua viva, Señor, que refresca, Padre, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Nos des sabiduría, Padre, nos des comprendimiento, Señor. Nos des, Padre, Señor, lo que necesitamos, un espíritu de revelación, Padre, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, lo que se predica en este lugar, Señor. Primeramente a mí, Señor, y a los demás, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, Señor. Vamos a buscar en la Biblia. Marcos, por favor. Perdón, Mateo capítulo 10, versículo 26. Mateo 10, capítulo 10, versículo 26, por favor. Cuando tengamos, nos ponemos de pie. Amén. Vamos a darle lectura, síganme con la vista. Y juntos leemos el versículo 32 y 33, ¿sale? Dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel de quien destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pueden sentarse. El título de esta predicación se llama No temas. ¿Sale? Hay veces que las circunstancias que vivimos son muy fuertes, donde que pareciera que negar a Jesús es lo más apropiado o lo más correcto, negar nuestra fe, ¿verdad? Actuar en base a lo que hace el mundo. Por ejemplo, hay circunstancias que son de vida o muerte. Por ejemplo, allá en los países de Asia Menor, en China, en Irak, esos países que son musulmanes, en esos lugares, si tú no niegas tu fe, te matan. Y pareciera que es bueno no negar la fe, porque salvas tu vida. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una bendición, que en México tenemos una libertad de expresión. Podemos profesar la religión que sea, ¿verdad? Nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos un compromiso, una comunión con Dios todos los días. También tenemos muchas ventajas, ¿verdad?
Por ejemplo, como el día de aquí nadie nos puede decir nada, porque estamos aquí, nadie nos puede señalar o nos puedan querer hacer algo como allá en esos países. Entonces, hay muchas personas que como no hay problemas, como el negar tu fe no es de vida o muerte, entonces empezamos a diluir nuestra fe, empezamos a menguar en nuestra fe, y hay pequeñas cosas donde negamos a Jesucristo, como que, por ejemplo, hay personas que han puesto un día en su corazón para venir y alabar a Dios, y si ese día tú le das preferencia a otras cosas, estás negando tu fe, porque tú ya habías puesto un día en tu corazón, el día que tú quieras, no necesariamente el domingo, ¿verdad? También hay personas que, por ejemplo, cuando van a comer les da pena orar, y es una forma de negar su fe. ¿Por qué? Porque te da pena que los demás te vayan a ver, que te vayan a decir o que vayan a hacer, ¿verdad? Pero Jesús nos dice claramente en este capítulo, en este versículo, dice que el que lo niegue delante de los hombres, también Él nos va a negar delante de Dios. Y en Lucas 12, del 2 al 9, no lo busquen, Lucas 12, del 2 al 9, dice que el que se avergüence de Él, también Él se va a avergonzar delante de Dios, de nosotros, ¿verdad? Él nos pide, a cada uno de nosotros nos pide un compromiso, nos pide que no tengamos miedo, que no temamos a lo que nos pueda hacer este mundo, porque lo único que nos puede hacer es matarnos, pero fuera de eso nuestra alma está guardada en sus manos, y nada ni nadie nos podrá quitar de ahí, ¿verdad? Tenemos una promesa que es una vida eterna después de la muerte. Mucha gente que muere y niega a Jesús se van a ir al infierno. Dice en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, dice que la condenación es que no hayamos creído en Jesucristo, que Él no vino a este mundo a condenar, sino a salvar lo que se había perdido, pero la condenación es que uno no crea en Él. Esa es una forma de negar a Jesucristo, no creer en Él, no creer en sus promesas. Por ejemplo, hay muchas sectas o religiones, o llámenle como le quieran llamar, donde ellos niegan a Jesucristo. Dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, dicen que Jesucristo no resucitó de los muertos, y dicen que Jesucristo no es el único que nos puede dar salvación, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Jesucristo es el único camino al Padre, que llega al Padre, el único. O sea, no hay dos caminos que te lleven al Padre, nada más hay uno, y ese camino se llama Jesucristo. Y el que cree en Jesucristo, que Jesucristo resucitó de los muertos y que murió en la cruz por sus pecados, Cristo les da una nueva vida, ¿verdad? Les da esa promesa, esa vida eterna después de la muerte. Pero hay personas que niegan su fe, ¿verdad? Les da pena decir que son cristianos, decir que van a la iglesia, y más a las personas que somos jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, como las personas que vamos a la escuela, a veces como que nos da pena que se sepan que nosotros conocemos de Dios, ¿verdad? Pero la realidad es que no debiera de darnos pena. ¿Por qué? Porque si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros, ¿verdad? Hay otras circunstancias donde nosotros podemos negar a Dios. Por ejemplo, también a veces lo negamos con nuestro comportamiento, ¿verdad? ¿Cómo? Diciendo que somos cristianos y haciendo lo que no debemos. Lo estamos confesando con la boca, pero lo estamos negando con nuestra forma de vivir. Y Dios nos manda que no tengamos miedo, que no lo nieguemos, a Él, que no nos avergoncemos de Él, porque dice la Biblia que Él no se avergonzó de nosotros, ¿verdad? De llamarse Dios de nosotros. Lo vamos a leer hasta el último. Les voy a dar un ejemplo de personas que no se avergonzaron de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 10 al 19. Quien ya lo tenga, ¿me puede decir amén, por favor? Segunda de Reyes, capítulo 19. Les voy a dar el resumen de lo que llega.
el rey Ezequías, era rey de Judá. Y este rey, de Israel en esos tiempos estaba dividido en Israel del norte, 19, versículo 10. En Israel del norte y Israel del sur. El norte tenía su rey y el sur tenía su rey. Y él era rey de Judá, Ezequiel. Y hagan de cuenta que Estados Unidos llega a atacar la Ciudad de México. Todo Estados Unidos contra la Ciudad de México. Obviamente iba a perder México, ¿verdad? Así en esos tiempos, el rey de Asiria llega a atacar al rey Ezequiel y le dice que mejor se rinda, que no confíe en Dios, que niegue su fe en Dios, y le da varios argumentos que son válidos para que él niegue su fe. Pero él no niega su fe, él al contrario se apoya en Dios y Dios lo levanta en victoria. Vamos a ver cómo pasa esto. Versículo 10, síganme con la vista. Estos son los de Asiria, Dice que así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y tú escaparás. Hace una pregunta: ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef, y a los hijos de Den que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iba? ¿Verdad? Aquí el que manda la carta le está diciendo que no te engañe tu rey, ¿verdad? Que no te engañe Dios diciendo que Él los va a librar. Porque si los dioses existieran, ya hubieran librado a todas las otras ciudades que ya conquistamos, ¿verdad? Eso es lo que le estaba diciendo. O sea, le estaba diciendo todas las cosas están en tu contra. Mejor sé listo y ríndete, niega tu fe, ¿verdad? No confíes en Dios. ¿A poco tú has visto que Dios ha ayudado a toda esa gente? ¿Verdad? Es lo que le están diciendo. Vamos a seguir leyendo, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿A dónde subió Ezequías? A la casa de Jehová, ¿verdad? Subió al templo donde mora la presencia de Dios. Y ahí donde está Dios, Ezequiel demostró lo que estas personas habían dicho, cómo se habían burlado de Dios. Por ejemplo, hay personas que te dicen: es que ¿sabes qué, Juanita? Mejor ponte a trabajar, vas a ganar más dinero y esto y aquello. Y tú dices: no, pues sí es cierto, pero yo tengo esperanza en mi Dios. Y vienes aquí y me dices: ¿sabes qué, Dios? Yo confío en ti, yo quiero tener fe en ti, ¿verdad? Estas personas me están diciendo que así, pero yo sé que tú me puedes ayudar. Y vamos a leer el versículo 15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses. Ahí Ezequiel le dice: es verdad que ellos hicieron todo eso con esas personas, pero ellos no tenían un Dios vivo, ¿verdad? Sí, cierto, Dios, las personas me están diciendo que si yo le echo más ganas
a mi trabajo y trabajo más días, sí me va a ir mejor económicamente, pero ellos no te conocen a ti y no saben lo que tú puedes hacer en mi vida, y ellos no han visto todo lo que tú has hecho en mí, ¿verdad? Porque ellos a lo mejor y no te estaban diciendo algo con una mala intención. Ellos desde su forma de ver te decían, ¿sabes qué? Échale ganas, ya ponte a trabajar, ya no pierdas tu tiempo. Pero porque ellos no conocían al Dios que tú tienes, al Dios que describe la Biblia. Por eso ellos te estaban diciendo esto. Fíjate, vamos a seguir leyendo versículo 18. Dice, por cuanto ellos no eran dioses, en la parte B, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Fíjense 19. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Señor, es verdad todo lo que me están diciendo, pero yo te pido, Padre, que si es tu voluntad, tú obres un milagro en mi vida para que ellos puedan ver tu gloria en mi vida y ellos también puedan conocer que solo tú eres Dios y que solo tú haces milagros, ¿verdad? Y que el que se apoye en ti no queda avergonzado, Dios. Es lo que le estaba diciendo Ezequiel a Dios. ¿Y saben lo que Dios hace? Dios lo libra de esa guerra, ni siquiera salió a pelear. En el versículo 35 dice que al otro día, dice que el ángel de Jehová mató a todos en el campamento de los de Asiria, sin que saliera ninguno de Israel a pelear. Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque Ezequiel se apoyó en él. Así como tú te debes de apoyar en él, así como tú no te debes de avergonzar de Dios, para que Dios no se avergüence de ti, para que Dios no te dé la espalda. Tú no debes de negar a Dios. Hay personas que hablan en contra de Dios por tu vida. Dicen, no, si tu Dios existiera, tú no estarías así. Y tú puedes venir delante de Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ellos se están burlando de ti, no de mí, Señor. Yo te ruego que si es tu voluntad, tú muestres tu gloria en mi vida para que ellos se arrepientan de sus pecados. Y hay veces que Dios hace milagros para callarle la boca a esas personas. Dios a veces usa lo que no es y lo hace que sea, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esas personas puedan ver y puedan entender que para Dios no hay nada imposible. Pero tú no debes de negar tu fe. Tú no debes de negar que crees en Jesucristo. Tú no debes de negar de dar pasos hacia atrás. Tú debes de seguir adelante. Debes de tener tus ojos puestos en Dios. ¿Por qué? Porque siempre hay un propósito de Dios, el cual ya había designado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya había puesto un propósito en tu vida para un tiempo especial. Y a veces ese propósito se va postergando por nuestra falta de fe, por nuestros miedos, por nuestra falta de compromiso. A veces hasta por nosotros mismos ese propósito se va postergando, porque negamos nuestra fe, ¿verdad? Hay otra persona que tampoco niega su fe. Bueno, son 3 personas. Vamos a Daniel capítulo 3. Versículo 15 al 19. Aquí el rey Nabucodonosor manda una ley que siempre que oigan los instrumentos musicales se inclinen y adoren una estatua que él hizo. Y el que no hiciera eso lo iban a meter en un horno, en una estatua, en un horno ardiendo, calentado pues con fuego. Los iban a meter ahí, los iban a echar ahí para que se murieran. Y entonces toda la gente empieza a obedecer lo que el rey Nabucodonosor manda. Pero dice que habían 3 personas que eran del pueblo de Dios, que no negaban su fe. Vamos a leer. ¿Qué versículo? Capítulo 3, versículo 15. Estas 3 personas, las demás personas, le dijeron a Nabucodonosor, ¿sabes qué? Mira, aquí hay 3 personas que no te están obedeciendo.
ellos no respetan tu reinado. Y vamos a ver lo que pasa, versículo 15. Dice, ahora pues, hace una pregunta, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música? ¿Os postréis y adoréis la estatua que ha hecho? Hace una pregunta a ellos. Y les dice, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y hace otra pregunta, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, fíjense, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pongan mucha atención, el versículo 18, y dice, y si no, ¿qué le está diciendo y si no? Y si no nos libra, y si Dios no nos libra de la muerte, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Se dieron cuenta cómo ellos no estaban negando su fe? Y ellos no dudaron. Y no son como esas personas de ahora que vienen un problema y ya quieren atar al diablo o reprender cosas. No. Y si no nos libra Dios de la muerte, no vamos a servir a tus dioses, ¿verdad? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos tenían su fe, su esperanza puesta en Dios, sus ojos puestos en Dios. Y ellos tenían esa convicción de que Dios les había prometido algo después de la vida. Y eso iba a llegar. Esta circunstancia de vida o muerte nos enseña que hay veces que en nuestra vida puede llegar a pasar lo mismo. Que el negar tu fe aparentemente te va a ayudar a llegar a cosas más grandes, o te va a dar un puesto más grande, o dinero, no sé. Pero si no niegas a Dios, te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin esto, vas a tener problemas con tu familia. Pero ahí es cuando tú debes de tomar la decisión de negar tu fe, o de mantenerte firme y no negar a Dios, y llegar hasta donde Dios te quiera llevar, ¿verdad? ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que este rey se enojó. Vamos a seguir leyendo, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentare 7 veces más de lo acostumbrado. Aquí está diciendo que el rey se enojó tanto que le cambió la cara de coraje. Eso es lo que está explicando. Contra ellos 3. Y entonces mandó a que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, él estaba tan enojado que decía, estos me la van a pagar, me están haciendo quedar mal delante de mis súbditos, ¿verdad? Hay veces que las circunstancias se pueden poner así muy, muy fuertes, muy tensas. Que nosotros pensemos, o mejor dicho, que el no negar a Dios a la otra persona le moleste y nosotros así. El otro día yo le decía a un hermano, bueno, creo que ya ni es hermano, ¿verdad? O no sé la verdad qué decir. Este señor yo tengo tiempo que lo conozco y yo he hablado con él. Y él siempre me habla de Dios, pero él siempre anda borrachito y me habla de Dios. Y me dice, no, yo ya conocí de Dios y yo tengo que aceptar a Dios otra vez. No, Dios, yo sé que estoy mal, pero pues así me gusta, casi me decía. Y un día, de parte de Dios, que le digo lo siguiente, lo que dice en Romanos capítulo 2. Dice que Dios es paciente porque Él quiere que todos se arrepientan. Pero lo único que hacemos es que amontonamos más ira para cuando Dios nos vaya a juzgar. Y cuando le dije eso, su cara le cambió y me quería pegar. Y agarra y se me acerca así como pretendiéndome pegar. Y pues yo me quedé ahí parado a ver qué me hacían. Y nada más se acercó y después se empezó a reír.
Me dice, es que a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades en la cara. Y ya no me dijo nada y se fue. Pero ¿qué hubiera pasado de mí si me hubiera echado a correr, verdad? O si no le hubiera dicho lo que Dios me mandó porque tenía miedo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera negado mi fe y el propósito que Dios había puesto ya no se hubiera cumplido conmigo, porque sí se hubiera cumplido con otra persona, porque Dios no necesita a nadie, no somos indispensables. Dios quiere que nos salvemos todos los que estamos aquí, pero si uno no se quiere salvar, a Dios no le preocupa eso, porque Dios sigue adelante con sus propósitos, ¿verdad? Entonces fue lo que pasó ahí. También hubo otra persona que pasó lo mismo, que no negó su fe. Ese fue igual Daniel. Esto es adelantito en el capítulo 6. Igual aquí hubo otro mandamiento, que en un mes nadie le orara a su Dios y nadie buscara a su Dios pues en la oración. Fíjense, capítulo 6, versículo 10. Fíjense, pongan mucha atención. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara. Vamos a leer antes para que lo puedan entender. Capítulo 6, versículo 7. Dice, todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y afírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, o sea, cancelada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Verdad? Aquí quiero que pongan atención a 2 cosas. En primer lugar, Daniel tenía una comunión con Dios todos los días, desde antes que se firmara ese mandato. En segundo lugar, cuando él supo del edicto, él no negó su fe. Él al contrario abrió las ventanas, porque él sabía que esas personas habían hecho en contra de él, porque a ellos no les gustaba lo que Dios estaba haciendo en su vida. Pero a Daniel no le importó eso, porque él sabía quién estaba de su lado, ¿verdad? Él no negó su fe, porque bien pudo haber dicho, no, pues en 30 días pues no voy a orar, o voy a orar pero en lo secreto donde nadie me ve. Bien pudo haber hecho eso, pero él siguió orando como lo hacía antes, todos los días, 3 veces al día, pero ahora con las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque él quería que alguien se diera cuenta también. Porque él sabía quién estaba de su lado. Y quizás, no sé, esto es pura especulación, pero quizás Dios le había mandado a decir, tú ora y ahora abre las puertas para que te vean los demás. Y para que mi propósito se cumpla, ¿verdad? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Aunque parezca que no, todas las cosas nos sirven para bien, porque Dios es soberano, Dios siempre tiene algo especial. Versículo, vamos a saltarnos hasta el 14. Aquí cuando se entera, ¿sale? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trajo para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjense lo que le dijo una persona pagana a este Daniel, que él era un siervo del Señor. Le dijo lo siguiente,
el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Estas palabras no son palabras de hipocresía de Darío. Son personas, es una palabra sincera que Darío le dice, ¿sabes qué? Pues ojalá tu Dios te ayude, no te desampare. Hay personas que están allá afuera que tienen su vista en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. Hay personas que solo nos quieren ver tropezar o nos quieren ver caer, pero hay personas que quieren ver nosotros qué hacemos y hay otras personas que nos quieren ver salir adelante, ¿verdad? Y este Darío le dice eso a Daniel. Fíjense, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque a Darío le pesaba estar haciendo esto. Pero él no sabía realmente el plan que tenían las otras personas, por qué le habían dicho lo que le habían dicho. Y él se dio cuenta hasta que ya vio a Daniel ahí. Pero él sabía que Daniel era un hombre de Dios. Hay personas que no sirven a Dios, pero Dios los usa de todas formas, así como Darío, ¿verdad? En tu trabajo. Y hay personas que ven que tú eres diferente, que tú eres honesto, que tú te esfuerzas. Y esas personas te empiezan a apreciar, porque a su debido momento Dios te va a usar a ti para hablarle a sus vidas. Pero hay veces que hay otras personas que solo te quieren ver caer y dicen, miren, ese se cree mucho, ese quiere hacer el trabajo de todos para hacernos quedar mal, y te quieren echar ahí, te quieren echar cizaña, ¿verdad? Y es lo que está pasando aquí. Y este Darío se pone en vela. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y hace una pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí se cumple la palabra, ¿verdad?, de los salmos, que Jehová envía a sus ángeles para que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Hay personas, esto es pura especulación también, hay personas que luego andan solos en la calle y alguien les quiere hacer algo malo y no los ven solos, los ven como con 2 o 3 personas más. Dicen, no, mejor no, viene acompañado. ¿Por qué? Porque Jehová manda ángeles a nuestro alrededor para que acampen ahí, o sea, que estén continuamente protegiéndonos, nos estén defendiendo de los males, ¿verdad? Vamos a regresarnos 2 capítulos. Vamos a ver lo que acabó con Sadrach, Mesach y Abednego. Versículo 24, capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor, perdón, es que está muy largo ese nombre, se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, hace una pregunta: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y todos responden al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo
y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, y Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. ¿Verdad? Aquí se vuelve a cumplir que Jehová mandó a su ángel para que acampara alrededor de ellos y los defendiera, ¿verdad? Y fíjense ¿qué hubiera pasado si Sadrach, Mesach y Abednego hubieran tenido miedo? Que ellos se hubieran inclinado a adorar la estatua. ¿Qué hubiera pasado? Nosotros no estuviéramos leyendo esta historia, quizás estuviéramos leyendo la historia de alguien más, pero no de ellos tres. Y después este rey manda otro edicto, que todo pueblo o nación, en el versículo 29, que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su cabeza convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Verdad? Allá había un propósito específico por el cual ellos no debían de negar su fe. Por lo que dice Lucas, porque si uno se avergüenza de Dios, Dios se va a avergonzar de nosotros, Jesucristo, ¿verdad? Y ese propósito se cumplió en sus vidas. Que el nombre de Dios fuese exaltado, porque Dios ciertamente había utilizado a una persona que era malvada. Esta persona era el rey Nabucodonosor, y él fue el que representó el castigo para los judíos. Pero también él, cuando pensó que él por sus fuerzas estaba haciendo todo, también Dios le dio unas correcciones, ¿verdad? También pasa lo mismo. También es librado de los leones, y todas estas personas que lo querían, que lo habían acusado, versículo 24, capítulo 6, dice que fueron traídos delante del rey. Dice el versículo 24: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, ¿verdad? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Sirio, el persa, ¿verdad? Igual aquí el propósito se cumple. Pero ¿qué hubiera pasado si Daniel se hubiera negado su fe? ¿Verdad? Lo mismo, no estuviéramos leyendo esta historia. Pero ellos ya pasaron, ya pasó tiempo. Ellos ya murieron. Ellos vieron de lejos la esperanza, la promesa que Dios les había dado, lo vieron de lejos, pero no la tocaron. Esa esperanza era Cristo Jesús. Pero todos nosotros que estamos vivos, aún podemos negar nuestra fe y pensar que no pasa nada, o nos podemos mantener firmes hasta el final, hasta donde Dios nos quiera llevar. Yo ya les conté el otro día lo que me tocó vivir, ¿verdad?
cuando fui a predicarle ahí con todos mis amigos que hacen cosas muy malas. Y Dios me ha mandado a hablarle a personas que muchas otras personas no van. Porque son personas que hacen cosas malas. Pero Dios siempre me ha cuidado, Dios siempre me ha guardado. Y varias de esas personas me respetan. Me ven en la calle y me saludan. Y hay personas que luego se dicen entre ellos, a él no le vayan a hacer nada. Pero ¿saben por qué? Porque yo no he negado mi fe. Y gracias a Dios no me ha pasado nada, pero aunque me pasen cosas, yo no voy a seguir negando mi fe. Porque mi fe, mi esperanza y mis ojos están puestos en Dios. Porque yo he visto todo lo que Dios ha hecho en mi vida. A veces el temor o la duda, lo que el otro día yo les decía, a veces esas cosas nos hacen voltear y ver lo demás. A veces por el temor actuamos como no debemos. ¿Se acuerdan de lo que se leía la semana pasada de Aarón, que hizo el becerro de oro? Él hizo eso porque tenía miedo del pueblo. Y actuó por miedo, porque él sabía que a Dios no le agrada eso, y él aún así lo hizo, ¿verdad? Saúl también, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, también hace lo mismo, tiene miedo del pueblo aparentemente, ¿verdad? Porque él se estaba escudando. Él no obedeció a Dios, pero aparentemente él dice, es que tuve miedo del pueblo y pequé, ¿verdad? Nosotros no debemos de tener miedo, debemos de llegar hasta donde Dios nos quiera llevar, no negar nuestra fe, ¿verdad? Ser fieles a Dios en todo momento, siempre en toda circunstancia, dar testimonio de Dios ahí donde Dios nos ha puesto, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con las personas. Yo siempre que le he dicho al Señor, Padre, ponme una persona que quiera saber de ti, Dios me la pone al otro día. De verdad, Y si no me creen un día, pídanle a Dios. Señor, pon en mi camino una persona que quiera saber de ti. Yo le voy a hablar. Pero cuando te la ponga, no tengas miedo. No tengas miedo de hablarle, no tengas miedo de predicarle, no tengas miedo, ¿verdad? No te avergüences de tu fe. Hay veces que yo he acabado platicando con personas de cosas de Dios, pero empezamos platicando otras cosas. Y ya dentro de la plática yo le empiezo a sacar las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pues quién sabe qué voy a decir de mí, que va a decir que soy aleluyo, o si me da pena, ¿verdad? O me da vergüenza hablarle de Dios. ¿Qué pasaría? Ya no pasaría lo que Dios espera de mí, ¿verdad? Dios nos manda en Josué capítulo 1, versículo 7, Dios nos manda a todos que no tengamos miedo, ¿verdad? Que seamos valientes, que nos esforcemos. Este capítulo, bueno, esta porción bíblica, mejor dicho, es muy torcida por las personas, es muy transgiversada, muy mal entendida. Hay personas que dicen, tú ve, ya lo que quieras hacer y no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, Dios te va a ayudar. Pero Dios no le está diciendo eso a Josué. Capítulo 1, versículo 7. Dios lo que le está diciendo a Josué es lo siguiente, fíjense, pongan mucha atención. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Ahí viene la pregunta, la respuesta. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. Luego le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y saben por qué él dice que se esfuerce y sea valiente? Para cuidar en hacer todo eso. Porque hay cosas que pareciera que no son beneficiosas para nuestra vida. Como por ejemplo, si alguien un día agarra y aquí afuera está regalando 2,000 pesos y solo te dice, pues ¿sabes qué? Solo entrégale tu alma al diablo. Pues además tú, ¿para qué te sirve tu alma? Ni la conoces, ni sabes para qué sirve. Ni la ves, ni existe, es algo ficticio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces
que pasan cosas en nuestro exterior que parece que son buenas y toda la gente va detrás de ellos, de esas cosas, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de esforzarnos y ser valientes para hacer lo que Dios ya nos ha mandado a hacer. ¿Y qué Dios nos ha mandado a hacer? A ser un pueblo puro, separado, apartado del pecado, ¿verdad? De la idolatría, de la fornicación, de la hechicería, de esas cosas que Dios nos remarca. Para eso de eso Dios quiere que nos esfuercemos, que seamos valientes. ¿Por qué? Porque hay personas que te van a querer hacer pecar, nada más para hacerte quedar mal, y van a estar ahí constantemente y te van a poner ahí la tentación. Pero tú debes de esforzarte y ser valiente para no caer. Cuando dice que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a izquierda o izquierda, habla que tengamos un equilibrio, porque hay personas que son extremistas. La palabra de Dios dice que el que no dejare a su padre y a su madre no es digno de Dios. Y hay personas que rompen todos sus vínculos con toda su familia, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios dice que Jesús primeramente mandó a sus discípulos a Jerusalén, a Galilea, de donde él era. O sea, está dando a entender que primero empezó en su casa. Y hay personas que se van a este lado y solo le hablan a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y nada más oran por ellos y que a ellos les vaya bien y que el mundo ruede y que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿verdad? Y hay otras personas que se van al otro extremo, dejan todo y ya no les interesa ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, sino que el que busque de Dios. Y los dos están mal. ¿Por qué? Porque se están yendo a los extremos. Necesita ser una persona equilibrada, es lo que le está diciendo Dios a Josué. Y Dios se lo remarca constantemente. Y lo vuelve a remarcar en otras citas bíblicas, ¿verdad? Sí hay personas con las cuales sí debemos de romper los vínculos, porque su convivencia nos daña. Pero también hay personas por las cuales debemos de velar dentro de nuestra familia, porque vamos a dar cuenta de ellos como quién, como nuestros hijos. Por ejemplo, yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo hice todo lo que tú me mandaste, y Dios me va a decir, ¿por qué nunca le hiciste caso a tu hijo? ¿Verdad? Si lo primero que te voy a pedir es cuentas, va a ser de él. Bueno, de tu vida, primeramente, después de lo que estaba bajo tu responsabilidad. Yo no le voy a poder decir así a Dios. Esa es otra forma de negar nuestra fe. Después dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay veces que vienen cosas a nuestra vida y nosotros decimos, pues yo pienso que esto se debe de hacer así, ¿verdad? Pero vas a la palabra de Dios y Dios te dice que no lo hagas así. Por eso Dios nos manda que meditemos en el libro de la ley, o sea, en su palabra, constantemente, para ver cómo vamos a reaccionar a las circunstancias, para ver qué debemos de hacer, ¿verdad? Si alguien viene y te da un golpe y te raya tu carro y no te paga y esto, ¿tú qué harías? Lo sigo hasta que lo haga. Pero antes de hacer eso, agarras y abres la Biblia y te encuentras con la porción que dice, no paguéis con mal. ¿Cómo dice? No hacéis mal al... Espérenme, se me fue. ¿Cuando das bien al que te hace mal? Ajá, no, es que dice, no paguéis con mal al que mal te hace. Dice, si no combate el mal con el bien, no el bien con el mal. Bueno, Dios lo que está diciendo es de que tú no seas como Él, pues. Que tú le pagues con bien el mal que Él te hace, para que un día Él se avergüence de sus actos y Él conozca de Dios. Entonces tú llevas acá y, híjole Dios, o qué tal si te encuentras con la porción bíblica que dice, pon otra mejilla. Dices, no Dios, pero ¿por qué, verdad? O sea, hay cosas que debes de meditar, porque Dios te espera que reacciones de esa forma. Pero como tú no las meditas, como tú no las lees, entonces tú actúas a lo que tú piensas que es.
a lo silvestre, dice un amigo, a lo salvaje, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo en la parte C, dice, bueno, a la mitad, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego vamos a hablar de la prosperidad de Dios, este es un buen tema. Pero vamos a seguir leyendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué está diciendo? Mira que te mando. No está diciendo si quieres ser fuerte y valiente, pues sélo, ¿verdad? O no te está diciendo ten fe. Te está diciendo yo te mando a que ¿qué? A que seas fuerte, a que te esfuerces, a que seas valiente, a que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así como estuvo con Sadrach, Mesach, Abednego, con Daniel, con David, con Barak, con Gedeón, ¿verdad? Así como estuvo con esas personas, está con cada uno de nosotros. Y Dios nos manda, o sea, no nos está pidiendo, oye, si quieres ser, no. Te está diciendo, yo te mando a que seas fuerte, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Por qué? Porque este camino es difícil de caminar. Dice la palabra de Dios que el camino es estrecho y la puerta es angosta y que muy pocos son los que hallan el camino, en los que encuentran este camino. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿verdad? En aquel día el Señor le dirán al Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanidades, ¿verdad? Y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque este camino es difícil. Por eso Dios nos manda que nos esforcemos día a día. Por ejemplo, Dios lo sabe y no lo hago por vanagloria. No lo hago por nada de eso. Pero Dios lo sabe que yo hay días que llego así, casi ya desmayándome, y me pongo a orar, me pongo a leer la palabra de Dios y duermo menos, ¿verdad? Y no lo hago porque nazca de mí, sino porque Dios lo pone en mí. Y porque Dios nos manda a todos a que nos esforcemos. Porque es más fácil hacer todo lo demás que darnos un tiempo para Dios. Es más fácil negar nuestra fe cuando nos conviene negarla, que siempre mantenernos firmes, Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes, Dios empieza a prosperar nuestro camino. Luego les voy a hablar de la prosperidad. La prosperidad son 2 palabras hebreas. Y estas palabras, una dice que uno logra lo que uno quiere. Y la otra palabra que Dios siempre usa en la prosperidad es que Dios nos empuja. O sea que tú no te cansas y que lo que Dios te hace prosperar va creciendo. Y tú no te esfuerzas, tú no te cansas, Dios te empuja solito. Y la otra es que tú con tus propias fuerzas, con tu sudor, tú prosperas económicamente, pero tu alma sigue vacía. Y en Proverbios Dios dice que el que amontona riquezas injustamente, que así las va a perder, que van a ser para los que aman a Dios. Luego les hablo de eso, porque es un tema muy largo. Ya para terminar, quiero que vayamos a Hebreos, por favor. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 13, por favor. Quiero que pongan mucha atención porque aquí la verdad es un pasaje que esto va como para 5 predicaciones y no lo vamos a acabar de entender porque es muy, muy largo. Pero quiero que pongan mucha atención. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿De quién está hablando? De todos estos personajes bíblicos que pasaron. De Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Abel, de Lot, ¿verdad? De Enoc, de Set, de Jared, de todas estas personas que amaron a Dios con todo su corazón. Dice que conforme a la fe
Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Sí le están poniendo atención? Murieron sin haber recibido lo prometido. Dios les dijo algo y Dios ciertamente lo va a cumplir porque va a haber una resurrección. Pero ellos murieron ya sin haberlo alcanzado. Fíjense, versículo 13, parte B. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Todos ellos vieron de lejos lo que iba a venir, lo que Dios iba a hacer. Por ejemplo, Isaías nos describe lo que iba a venir a vivir el Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que iba a padecer. Oseas nos describe igual. No recuerdo si es Habacuc o quién de los profetas menores nos describe el futuro glorioso de Dios, del reinado de Dios. También Daniel, o sea, todos ellos tuvieron parte, vieron cosas, como lo decía ayer el hermano Ángel, ¿verdad? Desde Génesis nos está hablando de la redención gloriosa de Dios. Nos está hablando de cómo Jesucristo iba a llegar, cómo iba a vencer a la simiente de Satanás. Esa profecía, ¿verdad? Que viene en Génesis 6, no me acuerdo qué versículo. Cuando dice que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Por ejemplo, Noé es una representación de Cristo. Bueno, él no, la barca de Noé. ¿Por qué? Porque todos los que iban a subirse en la barca iban a ser salvados, pero nadie se quiso subir. Y Dios tampoco obliga a nadie. Así como hoy en día todos los que creen en Jesucristo, va a haber lugar para todos los que creen en Él. Pero Dios no obliga a nadie. Y Dios continuamente nos estuvo mostrando a través de ellos, y ellos vieron de lejos lo que iba a venir y lo creyeron. No como muchos de nosotros que vemos y ni siquiera creemos, ¿verdad? Parte C dice: y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. O sea que nosotros no esperamos aquí en esta vida, no esperamos vivir bien, no esperamos tener mucho dinero, no esperamos vivir con salud, no esperamos aquí, de este mundo no esperamos nada, porque este mundo no es digno de nosotros. Nosotros estamos esperando que el Señor Jesucristo venga y nos lleve, ya sea en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia, pues, o que nosotros muéramos en Él. Estamos esperando eso, por eso nosotros ya no le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que después de muertos nos vamos a ir con Él, y sabemos a dónde vamos a estar, y sabemos que allá en ese lugar lo que nos va a esperar en nuestra vida, ¿verdad? Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, fíjense, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y la pregunta es, ¿Dios se avergonzará de llamarse Dios de ti? Yo espero que Dios no se avergüence de llamarse Dios mío, ¿verdad? Porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, o sea, su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. A veces Dios nos da algo y a veces como que pareciera que nos los quiere quitar, porque Dios siempre debe de utilizar el primer lugar en nuestro corazón. Por ejemplo, es como ahorita hay pocas personas, pero eso no nos debe de preocupar. O hay veces que Dios te da cosas y pareciera que te las pide, ¿verdad? A lo mejor y te dio un trabajo y allí en el trabajo te dicen: ¿sabes qué? Pues niega tu fe, si no te vamos a correr en un mes. Y tú dices: ay Dios, pero si tú me lo diste y ayúdame, Señor. Y tú no negaste tu fe
Y entonces a que corren es a él y a ti te dan su lugar que era más bueno que el tuyo, ¿verdad? Por eso dice el versículo 18, dice, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Verdad? Luego hablamos de esto. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Verdad? Y así podemos seguir leyendo. Vamos a saltarnos hasta el versículo 33. Versículo 33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas ¿de dónde? De debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Luego les explico este versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados hasta la muerte, aserrados, murieron cortados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que Dios les prometió? Esa vida nueva, esa vida eterna. Les prometió al Cristo que los iba a rescatar de esa vida vana. Pero Cristo ya vino. Y así como Noé, que él estuvo por 100 años construyendo la barca, y había espacio para que todos se subieran a la barca, todos los que se quisieran salvar. Así también nosotros hoy en día. Hay espacio para que al que se quiera agarrar de Jesús, tener fe en Él. Hay espacio para que Él se salve. Pero la pregunta es, nuestra fe, nuestros ojos, nuestra vida, ¿dónde están puestas? El título de la predicación, como les dije, ¿alguien se acuerda? Sí, no temas. No temas, ¿verdad? No niegues tu fe, llega hasta las últimas consecuencias, porque Dios va a sacar algo bueno de eso. Quizás te mueras, pero te vas a ir a un lugar donde hay gozo y paz, ¿verdad? Quizás Dios te saque de ahí intacto, solo Dios sabe, pero tú llegas hasta las últimas consecuencias. Tú vive una comunión con Dios todos los días. Tú haz su voluntad de Dios. Tú no te rajes, tú no te eches para atrás, no seas cobarde. Esfuérzate todos los días, sé valiente, date tiempo para buscar a Dios. Que las cosas de este mundo no te arrastren, sino que tú sé como un nadador que nada en contra de la corriente y no desmayes. Cuando no tengas fuerzas, ven a este lugar y dile: Dios, dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Dice la palabra de Dios que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todos cuando Dios nos habla sentimos bonito.
Y todos cuando estamos aquí decimos, ¿por qué no llegamos más temprano? ¿Por qué no esto, verdad? Pero la lucha es allá afuera. Entonces tú sé fuerte, valiente, sé esforzado, no temas, no desmayes lo que te pueda hacer el mundo, porque o Satanás lo único que te puede hacer es matarte y ya. Pero tenemos una esperanza. Debemos de estar confiados en Él. Y como dice la Biblia, no recuerdo si es en Romanos o en Corintios, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni tribulaciones, ni pobreza, ni angustia, ni hambre, ni lo venir, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie le puede quitar a Dios de sus manos nuestra vida, porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es eterno. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración, ¿sale?